Muy buenas tardes a todos y muy buenos días a los colegas y amigos que nos seguís desde el otro lado del Océano Atlántico. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y os doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del ciclo La biología en los medios. Como ya sabéis, la mayoría de vosotros, este es un espacio que dedicamos a profundizar en noticias científicas que tienen mucha repercusión en los medios de comunicación no especializados. Seguimos teniendo los telediarios, los periódicos, la radio, las redes sociales, todo, absolutamente todo, lleno de noticias sobre el coronavirus. Pero hace un par de semanas se coló en los medios de comunicación de todo el mundo, no solo de España, una noticia científica que seguro que todos vosotros visteis, leísteis o escuchasteis. El descubrimiento del enterramiento de un niño con una antigüedad de casi 80.000 años. Este hallazgo es la evidencia más antigua de comportamiento funerario en África y fue publicado en la revista Nature. Fue, de hecho, portada del número en el que se incluía ese trabajo. Detrás de ese proyecto científico hay una treintena larga de científicos de distintos países y entre ellos una antigua alumna de nuestra facultad, Elena Santos Ureta, que ha desempeñado un papel esencial en el análisis de los fósiles y en la reconstrucción virtual del individuo que se encontró. Elena, como os decía, estudió biología en nuestra facultad y obtuvo su doctorado posteriormente en la Universidad de Burgos, tras realizar distintas estancias y visitas de investigación en, por ejemplo, el Museo de Vertebrados y el Museo de Paleontología de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, en el Museo de Historia Natural y en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia, en Italia, en la Universidad de en la Facultad de Geología de la Universidad de Tesalónica, en Grecia, y en la Estación de Investigación de Paleontología Cuaternaria Senckenberg de Weimar, en Alemania. En la actualidad, Elena es investigadora postdoctoral del Centro Mixto entre la Complutense y el Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos y de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá. Elena participa en los proyectos de investigación de Atapuerca desde el año 2000 y de Lagar Bello en el Valle de Lapedo, en Portugal, desde el año 2018. Su investigación se centra en el estudio de la evolución de las cavidades endocraneales de úrsidos del linaje de los osos de las cavernas a través de la tomografía axial computarizada. Más recientemente ha ampliado su estudio a la arquitectura craneal interna de homínidos para tratar de entender el origen de la morfología facial neandertal. Bienvenida, Elena, a tu casa. Nos hace mucha ilusión que hayas aceptado esta invitación, no solo por lo que nos interesa el trabajo que acabas de publicar, sino porque es un orgullo para todos nosotros ver a biólogos complutenses haciendo investigación de primer nivel. Bienvenida, como te digo, y cuando quieras, la sala virtual es tuya. Adelante. Pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a toda la Fundación por haberme invitado a participar aquí. La verdad que es un orgullo que, como digo yo, como has comentado, desde la casa me hayáis invitado. Yo he estado muchísimos años allí en esa facultad, ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y la verdad que un orgullo que me invitéis a participar en este trabajo. Entonces, quería agradeceros el estar aquí presente en estas charlas que organizáis desde la Universidad Complutense, desde la Fundación General y nada, voy a comentaros un poquito cómo fue el descubrimiento. Yo siempre digo, a mí no me gusta mucho hablar, pero luego me enrollo como las persianas. Y siempre digo que una imagen al final vale más que 1000 palabras, sobre todo cuando las imágenes, cuando trabajas con fósiles o cuando trabajas con algunos elementos tan impresionantes como la suerte que tenemos nosotros de trabajar con los materiales con los que trabajamos, esas imágenes al final hablan. El subtítulo de un bloque de tierra, el primer enterramiento de África, lo hemos hecho porque realmente ha sido desde un bloque de tierra, que es lo que apareció en el yacimiento, hasta la evidencia más antigua ahora mismo de nuestra especie, de un enterramiento de nuestra especie en África.
Os voy a ir contando un poquito cómo ha sido este descubrimiento tras descubrimiento, porque no sabíamos lo que teníamos hasta muy avanzada la investigación. Os voy a enseñar unas imágenes pequeñitas, muy poquitas imágenes de lo que es el yacimiento de Pangaya Saidi, que está en Kenia, a unos 15 kilómetros de, no sé si se verá el puntero, pero sí, a unos 15 kilómetros más o menos de la costa del Océano Índico. Es una cavidad que tiene unos 20 y pico metros de altura, espectacular, con un microclima increíble. Y se han estado haciendo excavaciones desde el año 2010 y se tiene un registro casi continuo desde casi 80.000 años hasta la actualidad. En este yacimiento podéis ver eso, se crea ese microclima, con lo cual se conserva bastante bien algunos restos. Las excavaciones en este yacimiento comenzaron en el año 2010 y fueron descubriendo, en todos estos años han estado descubriendo muchísimos materiales de los que llaman de materia cultural, como son algunos piezas líticas, como son elementos en hueso, como son también algunos adornos, ocre. Y lo que estamos nosotros ahora estudiando es lo que llaman ellos el MSA, el Middle Stone Age, que es traducido al castellano, queda un poquito mal, pero es una época más o menos de la Edad Media de piedra africana, que no tiene nada que ver con lo que había en España en esos momentos. Pero bueno, el descubrimiento, ¿cómo fue? Tal cual iban excavando, en el año 2012-2013, empezó a aparecer una manchita en el suelo, una mancha en el sedimento que se iba haciendo más grande y que luego tenía una forma más o menos de cubo. ¿Qué hicieron? Vieron que era un sedimento distinto. Lo que hicieron fue tomar distintas muestras de ese sedimento para ver qué era, por qué tenía esa micromorfología o ese sedimento o esa coloración totalmente distinta. Quedaos con esta imagen y esta imagen que van a aparecer más veces porque han sido también cruciales para algunas de las descubrimientos entre descubrimientos que hemos ido haciendo y que nos han ayudado mucho a darle un conjunto, una interpretación a lo que hemos trabajado aquí. Esta imagen, como os digo, aquí se ve un poquito mejor, que tiene una coloración distinta, toda esta parte de aquí, al resto de lo que es la planta de la excavación. Por si acaso, el trabajo que hicieron nuestros compañeros keniatas, los arqueólogos de Kenia, fue excepcional. Vieron que había algo distinto y por si acaso, más vale prevenir, tuvieron la delicadeza de ir recuperando muchos fragmentos de hueso que decían que se les deshacía en la mano, que eran como ceniza, y aparte también tuvieron la precaución de consolidar esas manchas blancas que iban apareciendo. Y, por supuesto, un trabajo muy importante, el de topografiar todo lo que era lo que se iba sacando de este circulito. Como se veía que lo que había ahí se deshacía y que iba a ser muy peligroso el excavar en el yacimiento, lo que hicieron fue un hábito muy normal en las excavaciones, es voy a proteger y voy a sacar el bloque entero y ya más adelante en el laboratorio lo podré estudiar. Os pongo un vídeo de los promocionales que se hicieron con esta noticia, lo he dividido en algunos trocitos, pero para que veáis eso, algunas imágenes de yacimiento y cómo lo sacaron de allí. Como veis, es un yacimiento espectacular lo que es la cavidad, la cueva. El yacimiento está realmente aquí, en ese trocito pequeñito. Y esto es lo que sacaron. Ese bloque de tierra, ese bloque emplastado para preservarlo. Ese bloque lo llevaron al Museo de Kenia en Nairobi, de allí quitaron parte del emplaste y vieron que había dos dientes, que se veían dos dientes. Se los llevaron al Instituto de Max Planck, que es el Max Planck, es el instituto, el organismo
de investigación que está junto con el Museo de Kenia, están liderando ese proyecto de investigación allí en el yacimiento de Pangaya Saidi. Entonces, este niño, que ya sabíamos, luego ya supimos que era un niño, empezó su viaje, el viaje de Metoto, fue desde Pangaya Saidi a Kenia, a Nairobi, de Nairobi se fue a Jena, al Masplan. Estando en el Masplan, mandaron a María Martinón, que ha sido la persona que ha liderado el proyecto aquí en España, que es la directora de un centro de investigación de evolución humana que hay aquí en Muros con muchísima infraestructura. Esta persona es una paleoantropóloga muy conocida, especialista sobre todo en paleoantropología dental, en los dientes de homínidos. Le mandaron 2 fotos de esos dientes y dijo, yaú, esto es humano. Y cuadró que al poquito ya tenía que ir allí al Masplan de Jena a hacer, a dar una conferencia. Se lo enseñaron, vio lo delicado que era el tema, dijo, me lo puedo llevar con todos los permisos, por supuesto, me lo puedo llevar a Burgos, que en Burgos, en la ICTS de la que dirijo, tenemos un laboratorio de restauración especializado en fósiles humanos, tenemos toda la infraestructura para poder estudiarlo, y le dijeron que sí, que por supuesto que se lo llevaran. Se decidió después trasladar el bloque al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, España, para que la excavación física de los delicados huesos se pudieran continuar con el apoyo de técnicas de imagen. El uso de la microtomografía, una técnica de alta resolución basada en rayos X, reveló que el bloque contenía en su interior... Bueno, ahí se me ha cortado, perdón, que el bloque contenía varias cosas. Este es el estado inicial de cómo llegó este bloque de sedimento con algunos huesos a la vista al CENIE, al Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, allí en Burgos. Y lo primero que se hizo fue una documentación gráfica muy buena, aparte de tomografía. Se le hizo una tomografía, la tomografía es como el escáner en una tomografía industrial, en este caso es una microtomografía porque el foco es mucho más pequeño y las lonchas y el espaciado es como un escáner médico, pero con mucha más resolución. Y con una cosa buena que tenemos, que a los fósiles les podemos tener bastante tiempo dentro de una máquina irradiándolos y a los pacientes no. Por tanto, nosotros obtenemos con estas técnicas mucha más resolución que si lo hiciéramos en un TAC hospitalario. Aquí tenemos eso, las dos vistas, la vista superior y la vista inferior, en el que se veía esas 2 dientes que le habían mandado a María para que dijera qué era. Se veían una serie de huesos, ahora si lo vemos un poquito más a detalle, vemos que esto, luego ya supimos, parecía la columna vertebral, luego ya vimos que sí que era la columna vertebral. Esto parecían costillas, sí que parecían costillas, pero chocaba mucho qué hacían ahí esos 2 dientes con ese trozo de esqueleto. Esos dientes se analizaron, se estudiaron y se estimó una edad de 2 años y medio, 3 años al individuo de este bloque. Si os fijáis aquí, es una vista lateral, podemos ver que las costillas mantenían parte de lo que es la curvatura del tórax, pero seguíamos sin entender muy bien qué hacían aquí esos dientes y qué era todo el amasijo de huesos que encontrábamos. Pilar Reyes Cordón, la restauradora del CENIE, ha hecho un trabajo excepcional porque excavar esto decía que era como excavar cenizas. A poquito que tocaba, apenas tenía que tener muchísimo cuidado porque se iba degradando todo. Esta es la vista desde la parte de arriba de la excavación. Esta parte de aquí es la parte interna del cráneo. Aquí podemos ver lo que son los petrosos, la parte interna del oído. Y veíamos cosillas, pero no entendíamos muy bien. Veíamos alguna concha, pero no entendíamos muy bien qué era eso. Aquí veis algún detalle más de las conchas que estaban asociadas. Aquí se ve mucho mejor lo que es la parte interna del cráneo, un petroso, aquí otro petroso. Esto ya es una vez empezado un poquito a limpiar. Y se hizo un TAC, una tomografía a estos restos. Si me permitís ver, parando. Yo estoy acostumbrada, llevo 15 años, 16 años trabajando con tomografías y aquí yo veo un hueso y aquí veo cosas amorfas que no sé muy bien lo que son. Si voy más para adelante,
Aquí veo un diente. Esta parte más blanca es el esmalte, luego esta parte de aquí sería la dentina. Además veo que está abierto, con lo cual ya sé que es de un niño. Sigo viendo el otro diente que aparecía allí, veo mucha amalgama como de huesos pequeñitos, pero que no sabemos lo que son. Seguimos avanzando y vemos caracolillos dentro de este sedimento y ¡uy! Aquí nos aparece otro diente y nos apareció un segundo diente. Si vamos dando, ya que vamos viendo parte del cráneo, esos son los caracoles, que seguramente a algunos os suenan, el caracol del oído, es esta parte de aquí que tiene forma de caracol, pues íbamos viendo que era un amasijo de huesos con muy poca definición, algunos sí se veían bien, otros no se veían tan bien, veíamos muchas conchas, pero no sabíamos muy bien qué encontrarnos. Y la verdad que iba a ser muy difícil trabajar con esas imágenes, a no ser que se liberara un poquito más de sedimento, que se separara por bloques y poder estudiar los bloques individualizados. Entonces la restauradora Piri empezó a hacer un trabajo, una virguería, un trabajo buenísimo, fue quitando, eliminando todas las costillas que estaban por arriba, que estaban sueltas, y fue quitando poco a poco el sedimento. Ya le habíamos dicho, que se había visto en la tomografía, que había un par de dientes dentro. Hicimos algunas imágenes, esto es una reconstrucción virtual de lo que tenemos del bloque de sedimentos en el que está aquí un diente, el otro diente, esta parte anterior y la parte posterior. Y cuando lo ponemos en transparente vimos que, aparte de los dos dientes que veíamos, lo que se veía antes en los cortes, que había aquí otros dos dientes más, aparte de varias conchas más que no se veían tampoco a simple vista. Se fue liberando las conchas, estaban justo al lado del cráneo. Cuando hay conchas o algún material cerca de un cráneo, luego ya piensas, ¿esto qué va a ser? Puede ser algo de ritual, pero como solo teníamos un cráneo muy machacado, no sabíamos ni lo que nos íbamos a encontrar. Siguió la limpieza manual en el laboratorio. Fue quitando más sedimento, retirando las costillas que estaban sueltas y empezaron a aparecer la primera y la segunda costilla y la clavícula. Aparecieron en una posición que estaban rotadas dentro de la cavidad. Nos iba dando ideas de qué es lo que nos íbamos a encontrar. Al principio no lo sabíamos muy bien. Luego ya fuimos estudiando, luego ya fuimos viendo qué es lo que nos estábamos encontrando. También un detalle de la clavícula. La clavícula estaba como agotada en su sitio. No entendíamos muy bien qué teníamos. Y si podéis ver, estaba por debajo del sedimento, por debajo de las costillas, en una posición muy extraña. Para que pudiéramos estudiar este gran bloque, se separó en dos bloques, quedaron a la vista entonces los dos dientes que habíamos visto en la tomografía. Entonces empezamos a hacer una tomografía, hicimos otra tomografía del cráneo. Aquí ya se ve mucho mejor la separación, o al menos para mí, la separación de lo que es el sedimento, de lo que es el hueso, y veíamos cómo estaba fragmentado. Vimos que era una fragmentación, estas roturas, que son por la fragilidad de estos huesos del cráneo de un niño debido al peso que tenían los sedimentos. Yo cuando voy al laboratorio, a cualquier laboratorio de restauración, voy con las manos en los bolsillos, porque normalmente no debes tocar lo que están haciendo. Suele ser muy frágil o está con algún producto, no debes tocar nada. Entonces yo iba con las manos en los bolsillos y muchas veces necesitas ver el objeto que estás estudiando, poder tocarlo, poder darle la vuelta. Pero como no es así, al menos lo tenemos en 3D y con el 3D ya una cosa buena que tiene es que tú cuando reconstruyes virtualmente un objeto puedes moverlo hacia donde tú quieras sin que ese fósil, en nuestro caso ese fósil o ese objeto, sufra ningún daño, y aparte puedes jugar con luces y sombras en el que te va a permitir identificar mejor algunos de los elementos que nos encontramos ahí. Esto sería la vista frontal en que tenemos los dos dientes, la mandíbula y aquí unas cosas coloradillas. ¿Qué encontramos? Que este cráneo tenía pegada la mandíbula, la tenía en conexión anatómica, la mandíbula en su posición. Tenía parte de lo que es el arco cigomático, que nos tocamos esta parte de aquí. Y vimos
que tenía en la base del cráneo, al lado del foramen magnum, las primeras vértebras cervicales. Las tenía adosadas al cráneo. Que eso también luego nos fue dando muchas ideas de lo que teníamos. Por la vista interior del cráneo veíamos mucho mejor los dos petrosos, los dos huesos del oído, veíamos un poquito mejor el foramen magnum y íbamos viendo un poquito cómo eran esas roturas debidas a los sedimentos del yacimiento. Otras vistas del cráneo. Y bueno, aquí lo que no se puede tocar, lo que al separar los dos bloques se vio. Pusimos un cráneo de comparativa al lado para ver qué es lo que teníamos. Teníamos parte de lo que es el arco cigomático, teníamos parte de la mandíbula, teníamos estos dos dientes y este diente que está aquí en azul es parte de la cara que también, debido a la fragilidad de estos huesos y debido al peso que había estado soportando, se había caído, se había desprendido y se había desplazado hacia adelante. Cuando estábamos trabajando, esto es una vista inferior del cráneo. Aquí se ve parte de la mandíbula, que está eso en conexión anatómica. Era imposible separarlo debido a la fragilidad del hueso. Uno de los dientes, otro de los dientes, esto es parte del pómulo. Y lo que os decía, esto al principio me costaba mucho orientar este hueso, este cráneo, porque está aplastado. Pero una vez que empiezas a ver con otros ojos y también jugando con las manos en los bolsillos y diciéndole, Pili, ¿me lo puedes girar un poco? Pili, muévemelo. Y al lado del ordenador, moviéndolo y cambiándole las luces, ya empezamos a distinguir algunas partes del cráneo que ya nos iban a permitir identificar el resto de la anatomía que estábamos viendo. Fue, como os digo, un trabajo, un puzzle. La restauradora nos ponía en estas almohadones, estas almohadillas, el objeto para que veáis al lado de una mano lo pequeño que es. Y nosotros, pues ya que sabíamos que teníamos unas vértebras, íbamos jugando con un esqueleto de comparativa, intentando ver qué es lo que había pasado, cómo habían sido todos esos movimientos. Cariñosamente, centollo, esto es la parte del otro bloque que habían separado. Es parte de la columna y parte de las vértebras, que encerraba algunos huesos más que no se veían al principio. Al igual que con el cráneo, se digitalizó también este bloque. Tanto el cráneo como el tórax, como otros elementos que fuimos encontrando, se fueron tanto digitalizando mediante tomografía como por escáner de superficies. Gracias a la tomografía podíamos ver un poquito de los cuerpos de la columna los cuerpos vertebrales de la columna, veíamos algunas costillas y que veíamos también fragmentos de concha y unos sedimentos muy raros que no entendíamos tampoco bien qué hacían por ahí. Estuvimos cogiendo distintas muestras para luego que se fueran analizando. Pero como os decía, gracias a estas tecnologías y gracias al ordenador que te permite ir moviendo a tu antojo lo que tienes, empezamos a ver que aparte de la columna vertebral, aparte de las vértebras, teníamos aquí, aparecía la escápula, el hueso justo de la espalda, y al lado tenía el húmero, fragmento de húmero de un niño pequeñito. Están casi en conexión anatómica, casi en conexión anatómica. Y otra cosa que vimos es que esto es como si me miras la tripa desde enfrente y estamos viendo parte de lo que es la cavidad torácica. Se había mantenido esa curvatura. Que lo que os digo, ya gracias a estas tecnologías de no verse, podemos distinguir qué es lo que hay. Y ahora quedaba lo más difícil y la parte más bonita y divertida, hacer trabajo de ingeniería inversa. Había que hacer una excavación al revés, había que recolocar y saber qué procesos había pasado y que ya sabíamos más o menos lo que teníamos, había que saber qué es lo que había ocurrido ahí. Teníamos un bloque que gracias a los dientes que habíamos visto a través de la tomografía, pudimos orientar y reposicionar
tanto el cráneo como el tórax. Aquí no estaba puesto, pero también se reposicionó la clavícula y distintas costillas. Y ahora os voy a, bueno, esta es María Martinón, la directora del Centro de Investigación, la que ha liderado este proyecto, porque en España ha liderado un proyecto o una investigación de un proyecto alemán y keniata, lo ha liderado esta investigación María Martinón, una investigadora española. Hemos participado muchos investigadores españoles. En España se hace muy buena ciencia y liderado además, yo no soy feminista, pero liderado por mujeres. Hay muchas mujeres mujeres jóvenes o que no llegamos todavía a los 50 y pico, digámoslo así, en el que hemos hecho un trabajo muy importante en este estudio. Este es Pinocho, que lo llamamos Pisnocho, por la gracia de Pangaya Saidi, que es el yacimiento en el que estábamos trabajando, y nos ha ayudado muchísimo en los estudios con este niño. ¿Por qué? Porque es un niño, es un muñeco que se le quita la cabeza y entonces nos ha permitido trabajar. Aquí un paréntesis. Estamos en un momento que estamos inundados de burocracias, estamos en un momento en el que es muy difícil investigar porque estás hasta arriba, cada vez se han duplicado, se han triplicado, se han multiplicado por 10 las burocracias que tenemos que hacer aquí en España, en otros sitios también, pero aquí en España es demasiado. Entonces, dedicamos últimamente entre un 80, un 70, un 80% de nuestro tiempo de trabajo, digamos, de horario laboral, a las burocracias y podemos dedicarle un 20% a la investigación, con lo cual, cuando estás inmerso en proyectos de investigación importantes son todos, muy importantes, que te están diciendo desde otros países qué pasa con estos restos que te he dejado, qué tienes que hacer, trabajar cuando te vas de vacaciones. María se fue con Pinocho, aquí veis a Pinocho en un jardincillo, y yo me quedé en casa con el ordenador mandándonos imágenes. Ella estaba con Pinocho, yo estaba con mi osito de peluche. Ella me decía, mándame una imagen que se vea desde esta vista, y yo se la mandaba. Mándame una imagen desde abajo, y yo con el ordenador se lo mandaba. Y nuestras vacaciones eran, saco un ratito para poder trabajar, porque como las burocracias muchas veces no me permiten, voy a dedicarle el resto del tiempo que puedo. Tengo que vivir, por supuesto vivimos. Aquí está aquí se ve que nos gusta vivir. Y algunas veces a María se le olvidaba Pinocho en casa y lo que hacía era, le cogía uno de los muñequitos a sus hijos para poder seguir trabajando con las hipótesis, las distintas hipótesis de qué es lo que le había ocurrido a ese bloque de tierra. Aparecieron más huesos que también se tomografiaron. Aquí tengo que decir, Cristina, cuando me ha presentado, dijo que yo hice el doctorado, la tesis doctoral en Burgos, en la Universidad de Burgos. Mis compañeros de la Universidad de Burgos, ahí es donde empecé con todo el tema de la tomografía y el 3D. Una de mis compañeras de proyecto y de equipo y gran amiga está estudiando, a partir de tomografía, el desarrollo de los niños. Entonces, yo llevo muchísimos años, sin querer, mirando de reojo lo que hacen ellos. Y al final te vas quedando un poquito con la anatomía, te vas quedando con las imágenes que estás viendo, y cuando ves estos huesos pequeñitos y ves estos cortes tomográficos, dices, uy, eso estoy viendo, es un brazo. Le hacía una foto y se lo mandaba. Oye, Rebe, no te puedo decir lo que estoy viendo o de dónde es lo que estoy viendo, pero ¿me puedes confirmar, por favor, que eso es un radio y una ulna? Y me decía, sí, ¿pero de dónde es? Pero eso es un niño. Y yo, sí. Y dice, ¿qué haces tú estudiando un niño? Digo, ya te contaré. Digo, ahora no puedo, que si no te tengo que matar. Y al final le mandaba una foto. Oye, Rebe, ¿me puedes confirmar que esto es esto? Y así hemos ido trabajando, tirando de la gente que realmente sabe y que te puede ayudar. Volvemos a esta imagen que os dije que teníamos. A esta imagen, acordaos que le habían hecho un muestreo de micromorfología para el sedimento. Habían tenido la precaución de hacerle esta foto para ver
esto de cuando sacaron la cajita se les hizo ceniza, lo que había caído. Y yo cogí un fémur, le hice la foto, se lo volví a mandar a Rebe y le dije, Rebe, estoy muy equivocada si digo que eso es eso. Y me dijo, no, porque tienes esta curvatura, tienes esto aquí. Dice, sí, me parece muy bien. Dice, exactamente es lo que es. Llamar por teléfono a María. María, que tenemos también las piernas, que creíamos que no, pero tenemos las piernas también, que tenemos aquí más que la cabeza y unas costillitas y unas vértebras y el brazo. Y íbamos a tener una reunión con los alemanes y era, ¿qué les digo? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos que tenemos? Y digo, mira María, con esa imagen que tenemos y con lo que estamos sacando, yo creo que tenemos, esto lo dibujé así muy, muy rápido, me equivoqué en algunas partes, digo, pero tenemos más o menos esto. Y me dice, ¿estás segura? Yo sí, digo, tenemos un enterramiento, digo, tenemos un enterramiento, tenemos un niño ahí enterrado. Luego ya taxonomía y los análisis forenses que digan lo que puede ser. Y eso, teníamos una reunión con los alemanes. María iba estudiando. ¿Os acordáis que os dije que las costillas se habían caído y las dos primeras se habían dado la vuelta? Que las vértebras cervicales, las primeras, se habían quedado enganchadas al cráneo, que el cráneo estaba en una postura muy, muy distinta, que las costillas estaban un poquito rotas. Y ella me va diciendo lo que iba estudiando de tafonomía, que son los procesos que ocurren desde que se muere un individuo, un elemento, hasta que se acaba por descubrir todos los procesos que han ido pasando en ese momento. Ella me iba hablando, me iba contando y yo a la vez iba montando una historieta. Y teníamos al día siguiente la visita con los alemanes, venían los franceses y estábamos los españoles y decíamos, ¿y qué les contamos? ¿Se van a creer o no se van a creer? Y si a las 10 de la noche cierran el centro en el que yo trabajo, a las 10 menos 5 le digo a María, llamo a María por teléfono, digo, María, te voy a mandar unas imágenes, dime si te parece bien. Digo, yo mañana a las 8 estoy en Burgos, pero dime si te parece bien. Y dije, te voy a contar la historia al revés. Digo, hace 80.000 años enterraron a un niño que le pusieron una almohada, según me has dicho tú, que cuando les entierran con una almohada, la almohada se desintegra y la cabeza bascula. Lo primero que pasa es que las costillas, claro, cuando empieza todo el proceso de descomposición de un cadáver, ¿qué es lo primero que desaparece? Toda la parte de los intestinos, de los órganos. ¿Qué pasa? Que las costillas colapsan hacia adentro. Lo siguiente, si se le han puesto un almohadón, la han tumbado con un almohadón en la cabeza, posiblemente de restos vegetales. Cuando eso se ha desintegrado, como la cabeza pesa tanto, bascula y se queda en esa posición. Luego se fue por procesos tafonómicos, se ha ido degradando, y 80.000 años después de que, 78.000, después de que depositaran a ese niño en ese yacimiento, habíamos encontrado, lo que encontramos fue eso. Ahora encontramos esto y lo que le pasó al niño era un niño que estaba enterrado. Así que con eso y como podéis ver, con Pinocho, allí en el CENIE, en la reunión del CENIE, que ahora mismo me hace mucha gracia vernos a todos sin mascarilla porque ya es muy, muy difícil vernos entre todos sin mascarilla. Pues con Pinocho, aquí lo tenéis, fuimos contándole nuestra historia de lo que pensábamos que es lo que había ocurrido. La verdad que la reunión fue muy buena. Esto es un equipo multidisciplinar en el que se ha juntado mucha gente, 30 y pico investigadores, pero va desde la excavación, la topografía, la restauración, la digitalización, los análisis, distintos análisis que se ha hecho. Y ahí estuvimos poniendo en común lo que habíamos descubierto nosotras, haciendo un poquito de antropología forense, haciendo un poco de detective del pasado, poniendo en común lo que habíamos encontrado, para que ellos siguieran analizando, intentar entre todos a ver qué conseguíamos tener. Porque dijimos, esto parece un enterramiento.
están los huesos en posición. Otra cosa que María estuvo estudiando, que cuando a un niño o a un adulto le entierran con alguna mortaja, apenas se desplazan los huesos. Por eso encontrábamos la escápula, el húmero, las costillas en esa posición. ¿Qué se hizo? Se analizaron todos los restos, se hizo un estudio de micromorfología del sedimento, se hizo un estudio de análisis químicos del sedimento, porque aquí, si os fijáis, tiene una coloración distinta. Se analizaron los huesos para ver su estado de descomposición. Se estuvieron haciendo muchísimos análisis, se estudiaron la fauna, estudió la lítica, la industria lítica que estaba asociada a este estratos, las conchas, los moluscos. Y nosotros lo que hicimos fue, gracias a esta imagen, que le quitamos la distorsión típica de la lente de la cámara, más la topografía, que nos pasaron todos los puntos topográficos de antes y de después de levantar ese bloque, fuimos montando el cómo debía ser en el momento que se encontró el señor, cómo debía estar en el yacimiento. Como era muy difícil a veces expresarlo con imágenes, lo que hicimos fue digitalizar un esqueleto de comparativa y fuimos reposicionando hueso a hueso en esos restos esqueléticos que aparecieron en ese bloque. Desde arriba, desde abajo, para ver, como os decía, las burocracias nos quitan mucho tiempo, entonces fines de semana yo me iba a veces allí a Burgos, a casa de María, por la mañana empezábamos con el café y a última hora de la noche les mandábamos con la copa de vino a los alemanes de mirad lo que estamos haciendo, vamos avanzando, vamos avanzando. Y la verdad que conseguimos un trabajo visual bastante bueno. Estas son algunas de las imágenes en las que con el bloque fuimos intentando ver y recomponer cómo podíamos, la manera de poder enseñar a la gente lo que nosotros estábamos viendo. Desde delante, desde atrás, desde arriba, algunos procesos de limpieza virtual. Y lo que os digo, ha sido un equipo multidisciplinar en el que se han hecho muchísimos análisis, muchísimos estudios de conchas, de los dientes, de los restos dentales que se han hecho también ahí en el CENIE, también del ocre, porque se ha encontrado ocre ahí en el CENIE, también tienen para hacer esos análisis con el FETI, con distintos microscopios y con distintas maquinitas. Se han hecho análisis de isótopos, se han hecho dataciones, todo lo que puedes soñar hacerle a un esqueleto, a un enterramiento, ahí que se hizo. Y quedaba una parte también difícil. La parte difícil es cómo enseño yo a toda la comunidad científica y en general a todas las personas lo que estamos descubriendo. Y entonces hay que conocer sus límites. Yo conozco mi límite, yo sé que llego hasta aquí, pero esto necesitaba unas imágenes muy grandes. Para lo que hacemos nosotros en nuestro campo, las imágenes que obtenemos son muy buenas y pueden hablar mucho, pero esto se merecía un reconocimiento especial. Entonces, tiré de teléfono, llamé a un amigo mío que trabaja en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa. Se dedica a temas de patrimonio, de digitalización y de patrimonio. Le dije, Jorge, necesito tu ayuda. Digo, quiero darle una textura especial, quiero darle una luz especial, unas sombras, un tal. Y me dijo, no te preocupes, mándamelo que te lo hago. Yo digo, que no. Digo, tú enséñame que ya digo, quiero aprender. Y al final dices, no tengo tiempo para aprender. Ahora mismo eso, ojalá tuviera tiempo, pero cuando tienes los papeles hasta arriba es imposible dedicarle más tiempo. Entonces, le mandé lo que es todos los huesos posicionados con el estricto sentido científico. Y él lo que fue poniendo es, trabajando conmigo, poniéndole texturas, haciendo transparencias para enseñar cómo podía estar, cómo nos encontramos nosotros de una manera muy bonita, lo que nosotros habíamos encontrado
y en su posición con respecto a la capa del yacimiento en la que se encontró, con el esqueleto de comparativa para que se viera dónde estaba. Y ojalá yo algún día consiga hacer estas cositas. ¿Por qué pusimos las piernas? Las tibias las perdimos, en las perdido la excavación, pero que son los dos fémures, la manchita de la, o en la foto de la planta del yacimiento se veía parte de uno de los fémures, y en el corte de la muestra de micromorfología se veía el otro. Pudimos reposicionar cómo estaban esas dos piernas en realidad en ese momento. Aquí hicimos también un trabajo a la inversa. Una vez que ya sabíamos lo que nos fuimos encontrando, lo que teníamos, volvimos a las imágenes del principio. En las imágenes del principio ya sabíamos que unos huesecitos que estaban encima de unas costillas, ya sabíamos lo que era la escápula derecha. Los huesos que estaban en no sé qué, ya sabemos lo que era, parte de la cara. Fuimos haciendo eso, un trabajo a la inversa, para intentar recomponer todo lo que hacíamos. Y así apareció eso, el niño dormido, juntando todas las análisis de los sedimentos en los que se vio que había sido un agujero hecho a posta, a propósito, en el que tal cual se iba descomponiendo el cuerpo, se iba rellenando, que al niño le debieron poner con mucha delicadeza, con una almohada en la cabeza, apoyada la cabeza sobre una almohada, y que debía tener algún tipo de mortaja, por eso se ha mantenido parte del esqueleto en conexión anatómica. Encargamos a Fernando Fuello, que es un fuera de serie, un ilustrador asturiano buenísimo, con el que hemos trabajado en 1000 historias. Le pedimos que representara a este niño dormido. Y aquí está esta imagen, que yo creo que es, a veces pone los pelos de punta. Y nos quedaba por saber una cosa: ¿esto era ritual o no era ritual? ¿Os acordáis al principio de todo que al lado del cráneo aparecían unas conchas? Esos son fragmentos de unas conchas de unos gasterópodos que se encuentran allí, que se han estado utilizando en rituales hasta hace bien poquito tiempo. Os decía que en esa cueva se sigue utilizando de manera ritual, se hacen varios rituales en esa cueva. Se hicieron muchos estudios, hay algunos refitting que casan, remontajes de algunos fragmentos de las conchas. Estas conchas se han utilizado como rituales en otros yacimientos, pero también hay que decir que son unos caracoles que son necrófagos, que comen también la carne en putrefacción. Con lo cual, no sabemos, aquí quería poner las imágenes porque me parece maravillosas lo grandes que son estas caracolas. No podemos decir, se estuvieron haciendo los estudios, se estuvo mirando de las partes distintas de la concha que estaban ahí presentes. Se miró muy bien los pulidos de las conchas, pero no podemos decir si estaban puestas a posta como parte del ritual o realmente fueron los animales que fueron a comer parte del esqueleto del niño. Pero aún así, fuera como fuera, a este niño lo trataron con mucha delicadeza. Como dicen mis compañeros, la necesidad que tiene el ser humano de despedirse de sus seres queridos, hicieron una cueva en un sitio especial, un agujero en el que depositaron a este niño con esa almohadita y con esa mortajilla. Y nada, gracias a todo esto, ¿qué conseguimos? Publicar en Nature, que la verdad que es un orgullo el poder, y además, como digo yo, en tercer lugar, eso es para una bióloga de la Complu, pues está muy bien. El firmar tan arriba en un artículo en el que hay gente, pero que son todos unos profesionales, gente con mucho currículum detrás. Y bueno, y quedaba una cosa: cuando publicas en Nature, tú puedes mandar
puedes mandar, si quieres, o algunas opciones de portada. Te preguntan si quieres enviar algo, por si quieres ser portada. Y yo se lo comentaba el otro día a Cristina, soy bióloga de la Complu de los 90, en una época en la que se jugaba muchísimo al mus. Y cuando me dijo, María, ¿qué hacemos? ¿Presentamos alguna portada? ¿Tú qué crees? Dije, pues mira, como buena bióloga de la Complu, jugadora al mus, pues vamos a echarnos un órdago. Y me decía, ¿qué podemos presentar? Y yo decía, el niño. Digo, el niño es espectacular. Digo, y con las imágenes de Jorge, con esa emotividad que le da Jorge, ese realismo que le da con esas luces y sombras, digo, podemos intentar presentar eso. Digo, vamos a echar un órdago. Y me decía, es que es muy difícil, por tema de no herir la sensibilidad, que nos acepten un esqueleto. Y dije, ya, digo, pero es que es tan maravilloso lo que hace Jorge. Entonces, estuvimos trabajando entre Jorge, María, los alemanes y yo, diseñando distintas propuestas, mandamos estas propuestas y al final, pues mira, cuando echas un órdago puedes tener la suerte y ganar la partida. Ganamos la partida, tuvimos mucha suerte y por supuesto, como buenas españolas, ya con mascarilla, pues había que celebrarlo. Y nada, hasta aquí es lo que os puedo contar. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo muchas gracias a la universidad, a la fundación, a Vicecanato de Biológicas de mi casa para toda la vida, el CENIE, el MASPLAN, Museo Nacional de Kenia, todos los que han estado colaborando en esta investigación que he sido, son más de 30 personas las que estábamos aquí involucradas. Así que muchas gracias. Bueno, estoy leyendo aquí un poquito del público. Gracias, Marta Muñoz. Gracias a vosotros por estar ahí, gracias por aguantar. Y realmente, mira, ahí mi jefe, mi maestro, Juan Luis Arzuaga, siempre dice que la mente del humano está para que nos cuenten historias. Entonces yo creo que es mucho más entretenido y queda mucho más si cuenta las cosas como historias de un día a día, que al final la investigación es algo que nos gusta mucho, que nos divierte, a la que dedicamos muchísimas horas, pero hay que contarlo como historietas, porque al final es lo que a uno nos queda. Sí, la verdad es que sí, Jesús. Esto fue un descubrimiento tras descubrimiento, porque hasta que estaba muy avanzado todo, no sabíamos lo que teníamos entre manos. Fue poquito a poco. ¿Saben las causas de la muerte del niño? No, en esa época, bueno, y hasta hace muy poco tiempo, la mortalidad infantil es muy grande. Es más, por ejemplo, actualmente, los inuit hasta los 3, 4 años de vida de los niños no les suelen poner, no suelen ponerles nombres a los niños porque la mortalidad infantil es muy grande. Tal cual está degradado el esqueleto y lo difícil que era, no podemos saber la causa de la muerte. Pero sí que tenemos evidencia que ya a los niños pequeños los tenían como personas, han necesitado despedirse de esas personas de una manera especial. Se ve eso, es la necesidad que tenemos de despedirnos de los nuestros. Y yo creo que esa imagen lo dice todo. Un niño pequeñito agopado con su almohada de duérmete. De quédate ahí dormido. Elena, relacionado con la causa de la muerte, que entiendo que no la sabéis, quería saber si contempláis la posibilidad de que esa disposición tan peculiar de los restos pueda tener que ver no con el proceso de descomposición de la almohadita que mencionáis o cosas de ese tipo, sino con algún tipo de malformación en el individuo o con algún tipo de lesión traumática, o ¿descartáis ese tipo de cosas? Se descarta porque está muy estudiado que cuando se va descomponiendo el cuerpo y hay hay muchísima bibliografía sobre ese tema. Cuando se está descomponiendo el cuerpo,
lo primero que se compone es lo que es toda la zona de los órganos, todo el tórax. Cuando a una persona le entierran de forma lateral, retrosupino lateral, la rotación de las dos primeras costillas y de la clavícula lo clava, lo que le pasaba al niño. Era todo lo que le pasaba era de libro. Si le ponen una mortaja, lo que es la escápula y el húmero están tal cual. La parte inferior donde está recostado de las costillas, esa curvatura, tal cual. Es que era todo de libro. Era como cuando haces un examen o tienes las casillas estas de viaje al COVID, ahora los viajes que tenemos que hacer, de viaje no sé qué, ¿ha visto usted no sé qué? Y vas diciendo, sí, 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 sí. Lo mismo, era todo de libro, era sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. La verdad que descartamos por los estudios histológicos que se le han hecho al niño de los restos de los huesos, no parece que tuviese nada. Claro, nos queda mucho esqueleto que se ha desintegrado, pero a simple vista con las tomografías no se ve ni una porosidad distinta que te pueden decir algún tipo de enfermedad bacteriológica o alguna enfermedad parasitaria. No ves esas porosidades anormales, ves las porosidades típicas de un esqueleto de un niño de 2, 3, entre 1 año y medio y 3 años. Estás viendo esos tejidos internos. El cráneo lo mismo, no tienes nada que te esté diciendo, se ha estudiado los dientes se han estudiado, los grosores de esmalte de dentina, las posibles, no hay nada que te choque el que pudiera tener alguna enfermedad, alguna amputación, pues quizás, porque como no hemos encontrado todos los restos, pero no lo sabemos. Podemos hablar de las evidencias que tenemos, de ese fémur cuando hago la foto, de ese radio de saúna, que falta el resto de lo que es el brazo, sí, pero había tantos fragmentos de hueso que los tocabas y se deshacían que era... Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla porque me te veo muy chiquitina. No sé si en el ratito que yo he estado desconectada te han preguntado, te han transmitido la pregunta que hace Jesús Pérez Gil, nuestro decano, por cierto. Aparte de decir que el trabajo es impresionante, que compartimos todos, pregunta si se ha hecho análisis de ADN de los restos o tenéis pensado hacerlo. Se intentó, pero está tan degradado que no. Nos queda solo la parte de los petrosos que dijimos, les hemos dicho si queréis poner, si queréis sacar ADN, la única zona de la que vais a sacar es del petroso. Pero sí que se intentó, pero no salió ni fragmentado, directamente no salió nada. Tienes otra pregunta, esta igual es un poco complicada de responder. Daniel Rossi quiere saber el nombre exacto de los caracoles necrófagos. ¿Te lo sabes? Sí, Acanthia, te lo Perfecto. digo. Mira, Acanthia fulica. Voy a volver a compartir la pantalla, que eso es lo bueno de compartir. Es que te veo muy chiquitina, si no. Aquí, perdonad que no es tan cursiva, pero bueno, Acanthina fulica. Y que son estas caracolas y que se están encontrando allí un montón. Perfecto. Daniel, ahí tienes tu respuesta. Muy bien, muchas gracias. La verdad que es que ha sido un trabajo multidisciplinar en el que se ha involucrado mucha gente, en el que se ha hecho estudio de todo lo que se podía hacer, incluso ADN, se hizo. Jaime te pregunta si es el enterramiento más antiguo de nuestra especie encontrado en la historia. Es la evidencia, al menos es la evidencia del enterramiento más antiguo de nuestra especie en África. En Eurasia, en Capsé, tenemos unos enterramientos de unos 110.000 años de nuestra especie, unos 110.000, creo recordar, que son los de Capsé. Los neandertales también enterraban esas mismas cronologías, pero en África, y mira que en África es la cuna de la humanidad, es donde aparece todo, es la primera evidencia de enterramiento. Hay algunos un poquito más posteriores, hay alguno un poquito anterior,
de 2000 años o así, pero no por la forma de lo que se perdió en la excavación no se pudo confirmar que era un enterramiento, eran huesos aislados. Podía ser un enterramiento secundario, que es algo que se hace mucho. Entierras a una persona, a un individuo en una zona y luego lo trasladas los restos a otra zona sin ninguna conexión anatómica. Pero no, de África la primera evidencia es esta, hasta el momento. Muy bien. Te pregunta Jesús si se han encontrado más restos en la cueva. ¿Crees que, añado yo, crees que puede ser una zona de enterramiento o que vais a encontrar solamente este individuo? Se encontraron 2 dientes más que están siendo estudiados, a ver qué pasa con ellos, pero no se ha encontrado, claro, la cata que se ha hecho, la zanja es chiquitina. Puede ser movido de otros, puede ser movido o a saber. Sí que se está usando esa cueva hasta la actualidad para hacer rituales. Iban allí la gente de la costa, la gente de las aldeas cercanas, iban poniendo, nos enseñaron fotos cuando estuvieron en Burgos, cuando tuvimos la reunión, nos enseñaron vídeos y nos enseñaron fotos de que van con cintas de colores, iban poniendo en algunas zonas van poniendo eso, sus altares, por así decirlo. Pero restos no. Se han encontrado ocre, se ha encontrado mucho material de ornamentación, pero no se han encontrado otro esqueleto. De momento, porque yo creo que cuando tenéis acceso a yacimientos como ese, tenéis trabajo para décadas. Sí, lo que comentábamos tú y yo antes, en España hace muchos años, los españoles íbamos a buscar a extranjeros para que estudiaran lo nuestro. No nos hace falta. En España tenemos la infraestructura, tenemos el conocimiento, tenemos las ganas de hacer y con una cerveza, un buen queso, al final pues se van sacando las cosas. Tenemos esa suerte que en España ahora nos llaman a nosotros para hacer eso. Si aparece otra cosa, ojalá nos llamen. Tenemos la suerte o al menos yo tengo la suerte que me han llamado para trabajar en Portugal con restos también raros. Me llamaron para trabajar en Grecia también con algunos esqueletos raros. Entonces dices, oye, mira, muy bien. Vale, hago esto, por Dios, llámame que... Estamos muy orgullosos de que vayas dejando el sello Complutense por ahí. Te digo, yo estuve muchos años en la planta 9, y la planta 9, biológicas en general, todo lo que es el edificio, todo lo que es la universidad. Llevo 2 universidades, ahora 3, está también Alcalá. La Complu, que fue donde me he criado, la de Burgos, donde he crecido, y otra vez estoy en la Complu y Alcalá, en la que algún día quizás maduro. De momento solo he crecido, madurar a veces cuesta. Muy bien. Y yo quería terminar con una pregunta menos científica y más personal, que es ¿en qué momento decís, ostras, lo que tenemos aquí? Porque nos has contado, ha sido muy interesante además la forma que has tenido de contarnos el trabajo, esta parte del trabajo. Y yo me he estado preguntando en todo momento cuándo se os encendió la bombilla y en qué momento dijisteis, ostras, lo que tenemos entre manos. Pues yo creo que es que esto ha sido días, noches, fines de semana, vacaciones, trabajando, pegada al teléfono, oye María, mira lo que estoy viendo, mandarme a María, mira el artículo que estoy leyendo, decir, oye, mira tal, yo cuando lo que os he puesto que enseñamos a los alemanes, yo creo que fue en ese momento, que fue cuando juntamos todo lo que, porque además me decía María, mándame algo, por favor, pues mándame algo que se lo mande a Mike. Y yo decía, sí, espera, estaba yo callada, porque hacer una reconstrucción lleva mucho tiempo. No es algo como, hay veces que la gente dice, esto es darle un botón y ya está. Lleva mucho tiempo, muchas horas de recolocar las cosas y muchas horas para que se procese. Luego depende el ordenador que tengas en ese momento, que haya cascado o no, y te has podido comprar uno nuevo o no, o está tardando, lo has pedido y todavía tarda un año en que te llega el ordenador por cosas de la maravillosa burocracia.
Entonces yo creo que el momento, ese día que le llamé y le dije, María, te voy a mandar el qué pasó. Yo creo que fue ese momento que a las dos se nos pusieron los pelos de punta, se nos cayeron los lagrimones y bueno, el día que nos han aceptado la portada, me mandó primero la captura de pantalla del mail, me llama y me dice, mis pelos del cuerpo están haciendo la ola. Dice, llevo 5 minutos llorando sin parar de llorar de la emoción. Y yo le dije, digo, cago en día, ¿qué me está pasando eso a mí ahora? Digo, tal, ha sido todo de la que me decía ella, si le pasa esto, mira, he visto, ¿tú crees que? Y entonces echaba para atrás los archivos y decía, pues mira, es verdad, está como me dice ella. Oye, ¿cómo estaban las costillas? Digo, espérate, que vuelvo a las fotos, a las imágenes, a la topografía. Oye, que estaban de esa manera. ¿Y cómo estaba? Entonces era todo, ¿sabes? El ponerlo en común, o que luego me llamaba, me acaban de mandar de los de Alemania o los de Burdeos, que han estado analizando las muestras y que son típicos de descomposición in situ. Entonces ya dices, si ya lo creías, dices, ya, con esta, ya, no es una, yo qué sé, que te has tomado 3 cervezas y dices, un tratamiento, no, tengo evidencia científica que lo que creemos y estamos apostando por esto, creemos que es la verdad. Es ciencia, no puedes tener nunca la verdad absoluta, pero todos los resultados de los análisis van confluyendo en eso, que tu hipótesis es verdadera. Muy bien. Pero Pues de punta, de cervezas, vinos, queso. Y buenos productos de la tierra burgalesa, supongo. Y en Madrid hay unos quesos buenísimos también. También. En toda España tenemos una gastronomía, una cultura gastronómica en España muy, muy buena. Bueno, pues nada, Elena, enhorabuena por el trabajo, que creo que ha tenido su justa recompensa, y la guinda de la portada yo creo que es importante también. Enhorabuena, por favor, transmítesela al resto del equipo. Sí. Y antes de despedirte, permíteme, por favor, que dé las gracias a nuestros compañeros de la Fundación, que además han estado hoy haciendo de moderadores de la sesión. Muchas gracias y perdonad los problemas técnicos que hemos tenido. Y ya sí, gracias a ti, Elena. Ya sabes que eres siempre bienvenida a la que es tu casa. Esperamos que la próxima vez sea en persona y nos podamos, dar un abrazo y tomar una cerveza. Me vacunan el sábado. Ya me ha llegado hoy el mensaje, me vacunan el sábado, ya digo, ya está más cerca. Enhorabuena por la vacuna, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias de nuevo por hacernos este huequito. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a los que seguís conectados. Os esperamos la semana que viene en la última sesión de este ciclo, en el curso 2021. Ya estamos trabajando en sesiones para el curso 21-22. Recordad que estamos abiertos a vuestras sugerencias y nada más. Cuidaos mucho. Un fuerte abrazo.